Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a ver el tema de función exponencial. Lógicamente vamos a ver el análisis de un dominio, imagen, intersección y gráfica de una función exponencial. Me presento, soy el auxiliar de cátedra, Aida Vargas José Fernández. Análisis de una función exponencial o de funciones exponenciales. Una función exponencial se caracteriza por tener una función de la siguiente forma: y igual a f de x igual a una constante k elevado a una expresión algebraica más b, donde k es una base constante, es decir, es un número, p de x es una expresión algebraica, es decir, la potencia es una ecuación que lleva a x, y b es el término independiente, es decir, es una constante que indica la ubicación en el gráfico y. Las características de una función exponencial son las siguientes. La función f definida por la función exponencial, donde b tiene que ser mayor a 0, diferente de 1, y para que todo esto x pertenezca a lo real. La función exponencial tiene una asíntota horizontal en y igual a k, o sea, en y igual a ese valor intercepto, y igual a b. Ahora, vamos a interpretar la gráfica y decimos lo siguiente: si k es mayor que 0, o decir, si la base es un número mayor que 0, entonces su gráfica será de este tipo. Es una función exponencial de carácter creciente. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 2 elevado a la x más 1 más 2. Es una función de carácter creciente. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. ¿Qué es una asíntota horizontal? Es una línea segmentada que no permite que la gráfica sea continua en ese punto y igual a 2. O sea, que pase por ese punto. Entonces, la asíntota generalmente es el valor p, o sea, el valor intercepto, ¿ya? La asíntota es un valor constante, es un número, ¿ok? Ahora, si interpretamos el dominio y la imagen de esa gráfica, decimos que el dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque la función existe para todos los valores negativos de x y existe para todos los valores positivos de x. Y si interpretamos la imagen, decimos lo siguiente: que la imagen viene desde este 2 hasta más infinito sin incluir el 2, porque en el 2 existe una asíntota horizontal. Vamos con la siguiente interpretación. Si la constante es la base, si la base es mayor que 0, menor que 1, es decir, un número entre 0 y 1, su gráfica va a ser de carácter decreciente. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 1 medio elevado a la x más 1 más 2, que está entre 0 y 1 su constante. Es una función exponencial de carácter decreciente y obviamente existe una asíntota horizontal en y igual a 2. Su dominio sería todos los reales y su imagen sería desde este 2 abierto hasta más infinito. Vamos a analizar el dominio y la imagen y las intersecciones de la siguiente gráfica, ¿ya? Asimismo, hallar su gráfica, de la siguiente función, perdón. Tenemos la función y igual a f de x, que es igual a 3 elevado a la x menos 5 menos 3. Entonces, el ejemplo es ese. Tenemos esa relación. El dominio, como sabemos, el dominio de una función exponencial vendría a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque esta función no cumple ninguna de las restricciones del dominio. Entonces, automáticamente decimos que es todos los reales, es decir, le podemos asignar cualquier valor a x. Vamos con la imagen. Para hallar la imagen, tenemos que tener o que hacer dos simples pasos. El primer paso es despejar x, es decir, ponerlo en función de y. Y el segundo paso es analizar las restricciones que tenga y, luego de haber despejado x. Entonces tenemos la función exponencial y despejemos x. Ese menos 3 que está restando va a pasar a sumar al otro miembro. Y en el otro miembro nos va a quedar la exponencial, ¿no? Ahora, para poder eliminar este 3, esa base 3, tenemos que aplicar su inversa, que es logaritmo en base 3. Entonces aplicamos logaritmo en base, es el número que está como base en el miembro. Entonces en el otro miembro decimos logaritmo en base 3 de y más 3 y logaritmo en base 3 de todo esto. Aplicamos la propiedad del logaritmo. ¿Qué me dice la propiedad del logaritmo? Que cuando tengo el logaritmo en base a de b elevado a la n, lo que pasa con la potencia es que pasa a multiplicar al logaritmo en base de a
de b, o sea, baja la potencia a multiplicar todo el logaritmo. Entonces, aplicamos esa propiedad en este paso. X menos 5 baja a multiplicar logaritmo en base 3 de 3 como argumento, igual a esta expresión algebraica. Ahora, logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1. 1 por todo esto es igual a todo eso. Y decimos, despejamos X. Este menos 5 que está restando va a pasar a sumar, ¿ok? Va a pasar a sumar. Y finalmente tenemos que X es igual al logaritmo en base 3 de Y más 3 más 5, ¿no? Vamos a analizar el comportamiento de Y en esta función, en esta ecuación despejada. Decimos lo siguiente. Hay una restricción de imagen que dice lo siguiente. Cuando tenemos X igual al logaritmo en base A de un polinomio en su argumento, siempre y cuando la base sea mayor a 0 y diferente de menos 1, decimos lo siguiente. Que el polinomio, el argumento, tiene que ser mayor a 0. Entonces, decimos Y más 3 mayor a 0. Despejamos o resolvemos la siguiente inecuación. Este 3 que está sumando, resta y dice que Y tiene que ser mayor que menos 3. O sea, Y tiene que ser mayor que menos 3. Entonces, ¿cuáles son los números mayor que menos 3? Los que están a su derecha de la recta real. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, la imagen de la función es abierto desde menos 3 hasta infinito positivo. Continuemos con las intersecciones. La intersección con X, para hallarla, tenemos que decir Y igual a 0. Como anteriormente ya habíamos hallado la función, a la ecuación con respecto a Y, entonces en esa ecuación, en esta ecuación que hallamos, le reemplazamos en Y el 0. Entonces decimos X igual a logaritmo en base 3 de 0 más 3, 3. Logaritmo en base 3 de 3, 1. 1 más 5 vendría a ser 6. Entonces la intersección con X es cuando X vale 6 y Y vale 0. Vamos con la intersección de Y. Entonces para hallar la intersección con Y, X tiene que ser 0. ¿Qué pasa? Agarramos nuestra ecuación o nuestra función principal y decimos en todas las X le voy a reemplazar el 0. 3 elevado a la 0 menos 5, todo eso menos 3. Entonces, toda esa expresión, todas esas operaciones que están en este lado, nos saldría menos 2,99. Eso quiere decir que la intersección con el eje Y es 0 para X menos 2,99 para Y. La gráfica. Para eso necesitamos una tabla de valores y un plano cartesiano. Lo primero que vamos a hacer es graficar la asíntota horizontal, que se encuentra en Y igual a menos 3. ¿Ok? Entonces decimos menos 1, menos 2, menos 3, y ahí graficamos una asíntota horizontal segmentada, una línea segmentada. Y luego vamos graficando. Según el dominio decía que era todos los reales, entonces podemos asignarle todos los valores. Yo empecé con menos 2. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 2,99. Ese 2, este menos 2 lo vamos a reemplazar en nuestra función de Y, que sería esta. Entonces en esta función de Y vamos a reemplazar todas las X, estos valores que tenemos en esta columna. Menos 2, lo reemplazamos acá, menos 2, menos 5, menos 7. 3 elevado a menos 7 menos 3 sale menos 2,99. Entonces así vamos graficando todos los valores. Listo. Entonces ahí vamos asignándoles los valores. Menos 1, menos 2 y menos 2,99 sería aquí, cerca de la asíntota. 0 para X, menos 2,99 acá, cerca de la asíntota. 2 para X, menos 2,96 acá. Y así le vamos asignando todos los valores. Luego dice 0 para Y, 6 para X. 0 para Y, 6 para X. Ahí viene la intersección. Y luego el conjunto o la intersección de todos esos puntos viene a ser nuestra función exponencial. Sin más que decir, eso sería el análisis de una función exponencial. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de comentarios. Gracias.